No usemos nada de lo anterior. Te aviso a vos, Totoa. No cortes nada de esto. Bueno, pará. Vamos a dar un minutito y ya arrancamos. Fede, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Estaba pensando que vino Eduardo Preve, ahora periodista. Ahora viene Federico Preve, médico. ¿Cuántos Preves hay? Me faltan muchos por entrevistar. Hermanos, 3 más. 3 más. Tengo Hermanos y hermanas. De acá a fin de año tengo que entrevistar a todos los Preves que pueda. Qué desafío. Ese sí que es un desafío. A ver, estás convocado por... tenés unas opiniones polémicas sobre la pandemia, que me gustaría meterme. Mundo Eutanasia, me gustaría meterme también. Pero antes de todo eso, voy a minar tu faceta médico-científica. Sos neurólogo, Bien. ¿no? Lo primero sí, soy neurólogo y docente de neurología. Y lo primero es felicitarte por el programa. La verdad, sinceramente, es un programa distinto entre tantos programas parecidos que hay en la vuelta. Así que... Bueno, gracias, Fede. No hace falta. al hueso y profundo. Al hueso, pero en este caso va a ser al cerebro. Al cerebro. ¿Por qué elegiste para ese lado? ¿Por qué elegiste el mundo neuro? Bueno, no hay una única respuesta, como todas las trayectorias de vida tienen vaivenes. Un dato importante es que mi padre es neurólogo, por lo tanto ahí muchos podrían pensar, bueno, hizo lo que muchos dicen, lo del mandato, ¿viste? Pero no, soy el hermano menor de 5, como te decía recién, y había arrancado para la ingeniería en computación. Me estaba yendo bien, pero bueno, me cambié de carrera. Y quería hacer algo que tuviera docencia, que tuviera contacto social, que tuviera, bueno, un perfil bastante científico también, más clásico, digamos. Y arranqué para la medicina, que es bastante, en ese sentido, bastante dúctil, bastante, digamos, se puede hacer de laboratorio exclusivo hasta no tener contacto con pacientes, investigación básica en animales, contacto solo clínico con pacientes, o docencia, que era una de las cosas que me interesaba y mucho. Y bueno, y cuando estaba haciendo medicina ya, después del cambio de carrera y todas esas cosas que pasan en el medio de la vida posadolescente, en la parte digamos, de neurociencia básica, me interesó mucho el cerebro, funcionamiento, digamos, ese universo real e infinito que es el cerebro y la capacidad de construcción abstracta que tiene el cerebro humano en la evolución. Y creo que me deslumbró, y tenía también ahí la trayectoria familiar. Creo que tengo un abuelo, mi abuelo era oftalmólogo, mi tatara, un pariente ahí, que había sido psiquiatra, entonces todo el tema de la mente. Y cuando empecé la neurología dije, esto no tiene tanto de diferencia con lo que es la programación. Tiene mucho que ver. Y yo había hecho de ingeniería de sistemas. No, pero bueno, tiene un... Es un sistema. Y bueno, yo creo que la ingeniería en computación o el funcionamiento de los software está hecho en espejo o digamos, analizado de cómo funciona el cerebro humano, la toma de decisiones. Obviamente que el cerebro, sus conexiones, la sustancia química, las microelectricidades y todas esas cosas, y que son en permanente construcción, deconstrucción, cambio, porque son sustancia viva, es millonésima o infinitamente más capaz que el software o que la inteligencia artificial. Y ahí es un tema para hablar horas, pero bueno, por ahí venían mis intereses. Y después la parte clínica, me gusta mucho el contacto con las personas, ayudar a las personas. No digo curar, porque la medicina moderna de curar tiene una parte, pero de acompañar, de poder ir, dando tratamientos, bancando cabezas. Y Como neurólogo, por ejemplo, ¿cuántas veces te ha pasado, te lo voy a hacer yo ahora, cuántas veces te ha pasado que viene alguien y te dice,
no sé, Fede, tengo un historial de familia que tiene Alzheimer, por ejemplo. ¿Qué chances tengo yo de tenerlo? Me preocupa, me da ansiedad saber si yo en un futuro puedo tener Alzheimer como mis abuelos, por ejemplo. No es muy frecuente, pero pasa. No pasa. Te diría que una vez cada 2, 3 semanas, algún paciente, alguna persona preocupada por eso. Y bueno, en realidad ahí, con respecto al Alzheimer hereditario, yendo muy específicamente a eso, es un perfil de una enfermedad que preocupa mucho en la sociedad moderna, sobre todo porque la sociedad moderna envejece y al envejecer hay más cantidad de personas con deterioro cognitivo, con personas con Alzheimer dentro de lo que es el deterioro cognitivo. De los mayores de 80 años se dice que alrededor de la mitad de las personas tienen por lo menos algún grado de deterioro. Yendo específicamente a lo que planteás, el Alzheimer familiar es muy infrecuente, o sea, el hereditario desde el punto de vista de generación en generación, te diría que menos del 5%, pero hay algunos factores o algunos, digamos, factores predisponentes desde el punto de vista genético que hacen que haya algunas familias que tienen algún factor protector y algunas otras familias que tienen algún factor un poco predisponente. Pero básicamente los factores ambientales son los que determinan cómo funciona el cerebro y si va a desarrollar o no muchísimas de las enfermedades los factores ambientales los que factores sería tu ambientales, entorno. el entorno, digamos, sí, el entorno de lo que sucede intraútero, lo que sucede en tu niñez, en tu adolescencia, de la estructura de tu personalidad y después qué bagaje cognitivo tenés, digamos, y cuánto te cuidás, cuánto no te cuidás en términos de vida saludable. Está bueno eso, porque vos vas al médico, ponele, típica ida al médico cualquiera, ¿no? Primero que te dicen es, tenés que hacer ejercicio, no fumes, las clásicas cosas que te dice el médico para cuidarte la salud, ¿no? Pero lo que decimos y muchos no hacemos. Lo que decimos y el 90% no hacemos. Pero ponele, para el cerebro, ¿existe el tenés que hacer ejercicio y el dejar de fumar? ¿Existen tipo métodos? O sea, ¿qué le dirías vos a alguien que te dice, quiero cuidarme más el cerebro? Tener el cerebro de forma óptima. ¿Hay algo que yo pueda hacer para eso? Tener el cerebro de forma óptima. Sí, o sea, los cuidados generales que mencionamos son muy importantes. Ahí hay muchos factores y depende mucho de cada individualidad también. Lo que uno que puede ofrecerle o decirle como médico clínico, como neurólogo, para proteger el cerebro, digamos, en términos generales. Y en términos generales, el ejercicio físico regular importa y mucho porque genera estabilización de muchas hormonas, estabilización de lo que es el ritmo entre el día y la noche, que las personas puedan descansar bien, que las personas... hay secreción de endorfinas cuando uno hace ejercicio. Después, justamente, cuidar el sueño, cuidar los estímulos permanentes que hay en la sociedad moderna. Estamos hiperestimulados por la tecnología. Bueno, obviamente... ¿Está probado que eso haga mal? O sea, viste que todos tenemos como el estereotipo o el conocimiento popular de que estar todo el día con el celular te arruina la cabeza. ¿Está probado que estar todo el tiempo con el celular te arruina la cabeza? No, que te arruine la cabeza, no, pero genera distorsiones. Si uno cuanto más información tenga acceso, menos capacidad de atender o de discernir qué es lo que uno tiene que focalizar más la atención, de qué es lo importante de lo secundario. Muchas veces hay trastornos atencionales muy importantes que el cerebro tiene que elegir al azar con qué se queda y con qué no, y de qué se olvida y de qué no, porque no es infinito. Y bueno, cuando estamos hiperestimulados o muy estresados o sobrecargados laboralmente también, sucede que la matriz atencional, la capacidad de atención no te da, los focos de atención se dispersan y eso genera repercusiones en la memoria, porque en lo que uno se acuerda, en lo que uno fija de memoria y lo que no. Las emociones también tienen mucho que ver con eso. Y bueno, y los tóxicos también, por eso te decía también, digamos, hablamos del ejercicio y lo que puede regular, pero los estimulantes o los sedativos, el alcohol, que es una droga muy utilizada, el tabaco, el daño que genera en la circulación y más allá de la predisposición al cáncer y demás. Entonces es obvio que hacer ejercicio físico nos regula un montón de situaciones que
mejoran el cerebro. Y después está el estímulo, ¿no? El estímulo cognitivo. Y ahí está todo el estímulo cognitivo que tiene que ver con lo intelectual, digamos, la lectura, el ocio. Hay una cosa que la sociedad moderna como que no facilita el ocio y no estimula el ocio, o sea, el ocio de las cuestiones artísticas, porque el tema del capitalismo y la productividad hace que las cuestiones que son artísticas, de desarrollo más humano, más de lo que te da satisfacciones o cosas, digamos, no es lo que nosotros protegemos en nuestro cálculo diario, ¿no? Protegemos o facilitamos la productividad y nos olvidamos mucho del desarrollo de otras cosas. Y eso también genera otra ductilidad en el cerebro. Las cuestiones afectivas también son muy importantes para la memoria y para lo cognitivo. Entonces hay como un abanico de cosas ahí que cuando vienen personas con trastornos atencionales, bueno, uno le puede dar algún ejercicio para que focalice mejor la atención. También decirle que haga algún tipo de ejercicio, personas jubiladas, adultos mayores y demás, que pueda hacer. Esto es muy artesanal y rústico, y si me mira un colega capaz que dice, te va muy al llano, pero lo simple también es importante, ¿no? Que pueda leer, que pueda tener actividades o hacer alguna actividad artística, si se puede danza, música, estimular otras cosas que lo que uno en su vida productiva hace. También puede hacer puzzles para focalizar matriz atencional, puede hacer su ejercicio de sudoku para generar estímulo de cálculo, lectura o ejercicio de preguntas y respuestas. Hay como algunos tips que uno le da que son muy básicos, pero que pueden ayudar a que las personas tengan un funcionamiento cotidiano un poco mejor. Pero, digamos, todo lo ambiental modula la expresividad de lo que viene genéticamente. Eso se llama epigenética. Entonces, todo lo que sea ambiental, desde los tóxicos, los estimulantes, hasta la vida afectiva, nos va modulando digamos, todo el resto de la vida, del desarrollo. La gente piensa que soy yo y mi cuerpo, y después separado está el mundo y las cosas que pasan, No. y no entiende que las cosas que pasan en el mundo van a cambiar tu cuerpo, y Todo. van a cambiar tu cerebro. Permanentemente. Y Desde lo que nos sucedió cuando estábamos dentro de un útero. ahí va, vamos ahí, porque viste que una de las cosas que se discute mucho, especialmente ahora en Uruguay, que está toda la discusión de cuánta plata le ponemos a la primera infancia y cómo te condiciona, viste, niño pobre versus niño clase media, niño rico, cómo te condiciona hasta en lo físico, en el sentido de que, ahora contame vos, ¿no? Pero ¿cuánto hay de cierto en esa idea de que el cerebro que tiene un niño que nació en la pobreza, con pocos recursos, con una mala alimentación, va a ser un cerebro radicalmente distinto al cerebro de un niño que tiene padres que lo contengan, buenos recursos, buena alimentación, puede tener tiempo de ocio, jugar, etcétera? ¿Eso es así? Es así. Hoy te lo dije al pasar, pero el cerebro, digamos, es un universo de células, la mayoría de neuronas y otras células que son de sostén, apoyo y funcionamiento, que tiene muchas redes, conexiones, tiene áreas que se encargan, pero sobre todo redes que se encargan de funciones. Funciona con sustancias químicas que hace que se comuniquen, y con electricidad que hace que se comuniquen entre sí. Y ahí, digamos, la expresividad de toda esa maquinaria, esa estructura, ¿tá? Que es el cerebro. Después en el funcionamiento está lo que es la inteligencia, la mente, y bueno, y las capacidades afectivas, las capacidades cognitivas, el comportamiento. Todo el desarrollo de ese cerebro depende de muchísimas cosas, pero por poner un ejemplo en esto de la pobreza, ¿no? Los déficits nutricionales de hierro, de vitaminas B, van a condicionar la generación de un cerebro más desarrollado, de una estructura cerebral más potente, por decirlo de alguna forma. Y por ponerlo en ejemplo, está demostrado, esto sí, que hay cortezas cerebrales más pequeñas y cerebros más pequeños cuando hay déficits muy importantes nutricionales en el desarrollo. Después,
estoy tratando de ser esquemático, pero para que se pueda entender. Las situaciones de violencia. No es lo mismo aprender. Nosotros estamos continuamente aprendiendo, ¿no? De los errores, el cerebro va aprendiendo y va modulando todos sus circuitos y sus conexiones. No es lo mismo aprender de los errores en situaciones de violencia o convivir con el estrés físico y biológico de la violencia permanentemente que aprender en situaciones donde los estímulos que uno recibe para el aprendizaje permanente, para el crecimiento, para el desarrollo, son positivos, son refuerzos positivos. En esos equilibrios también se van las conductas más socialmente adaptativas y cognitivamente más adaptativas de las desadaptativas. Entonces también las situaciones de mucho estrés y mucha violencia, ya sea intrafamiliar o violencia social, también condicionan el propio desarrollo, la estructura de la personalidad, cómo uno se va a poder reaccionar, porque nosotros somos permanente reacción al ambiente. Esta interacción entre nosotros es una acción y reacción en un diálogo mucho más abstracto y lo que sea, pero nuestro vínculo con la sociedad, nuestro vínculo con lo que nos rodea, ya sea individual, nuestro vínculo interno, las sensaciones internas que nosotros tenemos cuando ante determinadas situaciones, todo eso está condicionado por los aprendizajes que traemos desde la infancia, desde la adolescencia y cómo nos vamos adaptando a eso. Entonces, las situaciones de carencia y de estructura, las situaciones de violencia y bueno, después condiciones hostiles que generan estrés, la vivienda, ¿no? Condiciones hostiles de donde obviamente que la alimentación y la comida, eso genera que la estructura del cerebro las estructuras sean distintas y las conexiones de sus redes sean distintas. Por lo tanto, los aprendizajes y las respuestas en la adultez va a ser distinta. Porque yo te digo, es un problema enorme que tengamos históricamente y ahora un poco más, pero sobre todo históricamente, niveles de pobreza infantil tan grandes porque eso condiciona, y también el embarazo, ¿no? El embarazo de las mujeres que están en condiciones de pobreza también es porque eso condiciona aún más el cerebro de esa personita que están. El hijo de una mujer embarazada Con déficit nutricional con claro, situaciones de violencia. O sea, claro, todo eso va condicionando la estructura cerebral y el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de los comportamientos. A ver. ¿Y podés revertir eso? Porque viste que... En algunos términos sí y en otros términos no. O sea, porque ahí hay trastorno de aprendizaje, trastorno de ansiedad, hiperactividad, mecanismo desadaptativo, trastorno de personalidad, descenso en el desarrollo de capacidad intelectual, no solamente por ausencia de estímulo propiamente de la escuela, ponele, sino de falta del desarrollo del potencial del cerebro. Ahí tenemos no quiero ser reduccionista, pero como te decía hoy, el ambiente condiciona lo que se expresa genéticamente. Nosotros venimos con una matriz genética que es el 15, el 20% de lo que vamos a hacer. El otro 80% es modificación de la interacción con el ambiente. Y obviamente que no es lo mismo estar en una interacción en un ambiente donde tenemos un techo, donde cuando no tenemos el estrés físico, de cuando hay frío, morirnos de frío, de cuando hace calor extremo, morirnos de calor extremo y deshidratarnos, de que cuando no hay situaciones de violencia y cuando hay situaciones de violencia. Entonces, sí, claro, te diría que es la mejor política de salud para el mediano plazo es erradicar la pobreza infantil. ¿Viste de salud cerebral. Claro, de salud cerebral. Viste que quedamos mucho formateados. Hubo una época en que en el liceo se enseñaba fuerte, viste que en algún momento das un poco de biología y das el cerebro, ¿no? Y hubo una época en que lo que se decía mucho era que el cerebro era como algo que estaba dado. Te voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? El tema, miren que las neuronas son las neuronas que tenés y en algún momento se mueren y no vuelven. Entonces, cuidalas, porque si no, vas a perderlas y no las recuperas más. Y uno queda con esa idea de que el cerebro es una cosa inmutable y en realidad, por ejemplo, en medicina rápidamente te enseñan que está cambiando todo el tiempo. O sea, que el cerebro se transforma, cambia e incluso ya está demostrado que hay neuronas que pueden volver, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso de que vos podés cambiar cómo es tu cerebro?
La gente puede cambiar. Esa es la pregunta que te estoy haciendo, ¿no? Sí, todos cambiamos permanentemente. El tema es hasta dónde podemos cambiar. Y en eso hay investigaciones muy buenas últimamente con algunas drogas específicas. Pero yendo específicamente a eso, digamos, las modificaciones, hay como estructuras, caminos más tipo autopistas, caminos más tipo ruta, caminos de balastro y caminos que se van haciendo, ¿no? En esas conexiones hay como rutas más fuertes y como algunas que se van modificando permanentemente de acuerdo a las vivencias cotidianas. Entonces, ahí tenés, por poner un ejemplo, la estructura de la personalidad se dice que se forja en los primeros 15, 20 años de vida, 18 años de vida. Y bueno, que eso después no es modificable, pero día a día nosotros podemos sí modificar. Pues, yo qué sé, hay eventos traumáticos que generan mecanismos desadaptativos a nuevos eventos, y eso está visto que con algunas técnicas nuevas se pueden modificar, o con el tratamientos cognitivo-conductuales hay conductas que aprendidas o aprehendidas con la H en determinadas circunstancias que se pueden modificar con razonamientos cognitivos y cambios con metacognición, o sea, con el planteamiento teórico de una situación, cómo es el mejor comportamiento posible y cambiarlo cuando nos suceda. Ese tipo de cosas sí son modificables. Por ejemplo, una fobia, que capaz que es el ejemplo más típico, ¿no? La fobia es como algo un poco más potente, pero sí, los miedos a determinadas situaciones que generaron un evento violento que nos genere una situación traumática que no queremos volver a vivir, nos generan miedos de que no vuelvan a suceder en determinadas circunstancias. Bueno, poder analizar cognitivamente, razonar eso y poder cambiar algunas respuestas, yo que sé, la oscuridad, por decirte, el miedo clásico de algunos niños o niñas, ese tipo de cosas cambian. Las neuronas y sus conexiones cambian diariamente. Si uno ve investigaciones con marcadores inmunohistoquímicos que se ven actualmente en tejidos cerebrales, ve que la modificación, las conexiones entre las neuronas van cambiando hora tras hora. O sea, las neuronas generan conexiones con otras neuronas, con otras redes, y bueno, y eso de los caminos, por lo menos en el pasto, se van rearmando permanentemente. Capaz que lo de balastro un poco menos, y aquellos que son autopistas armadas, bastante menos, ¿no? Vos decís que la autopista va a seguir más o menos como más o menos como está, pero el resto de las cosas... Pero vos podés ponerle un desvío cada tanto. Hay nuevos puentes, nuevos cambios, ¿no? Digamos, por poner esa metáfora. O podés navegar o transitar distinto en algunos caminos. Hay cuestiones que se pueden modificar y mucho. Hay neuronas que se regeneran, no son la mayoría, digamos, viene dada por el desarrollo, pero no es lo mismo. O sea, un cerebro tiene un potencial, ¿tá? Que eso va a ser una capacidad de desarrollarse y de crecer y de forjarse. Pero ese potencial puede quedar en 0 o ir hasta 100. Y lo mismo de reordenarse porque funciona en base a algunas sustancias, y yo qué sé, la depresión deprime todo lo que es el sistema serotoninérgico, ¿no? Que es uno de los sistemas que controla la afectividad, las emociones. Después está el sistema dopaminérgico, que controla un poco más los impulsos, los actos motores, el sistema colinérgico de la acetilcolina, que en el cerebro por lo menos controla un poco más lo que tiene que ver con la memoria y algunas otras cosas más del sistema autónomo, ¿no? De cómo nosotros adaptamos el medio interno en nuestro cuerpo al medio externo. El sistema, digamos, de la adrenalina, ¿no? Adrenalina, que nos mantienen en alerta. Bueno, todos esos sistemas bioquímicos cambian en determinadas circunstancias. Cuando hay una depresión mayor, bajan los niveles de serotonina, y eso hace que esa sustancia, al estar bastante... Estoy siendo simplificador también, por favor, ¿no? Para que se pueda entender. Y bueno, ahí, con un apoyo farmacológico, de repente se puede revertir un porcentaje importante de las situaciones de depresión, o con el sistema noradrenérgico, elementos de ansiedad, más allá de todo lo que uno puede hacer de cambio en el ambiente o de terapia para poder también ir modificando eso. Pero sí, el cerebro está en permanente cambio.
Ahí tocaste un tema que te quiero preguntar un poquito más, ¿no? Vos no sos psiquiatra, pero sos neurólogo, o sea, tu especialidad es el cerebro, ¿no? Y yo noto que hay un discurso bastante fuerte, sería así, ¿no? Hay mucha gente que lo que dice es, tu salud mental depende de vos. Y si vos cambiás tu actitud y si vos haces determinadas cosas, vas a mejorar seguro. Y las cosas que te pasan son un poco tu culpa porque, bueno, por cómo asimilaste las cosas, cómo te lo tomás, la actitud que tenés, las cosas que te pasan. Y vos que sos neurólogo te quería preguntar, ¿no? Efectivamente, o sea, ese discurso tiene un punto flaco que es, hay veces que vos vas a sentirte mal o vas a tener problemas de salud mental por cómo es tu cerebro y no por tus emociones o las cosas que hagas. Y hay veces que vos podés tener un problema que se manifiesta en tus emociones, por ejemplo, una depresión clínica, y que no lo vas a solucionar simplemente cambiando de actitud o haciendo más ejercicio o asimilando determinada dieta. Vas a precisar fármacos sí o sí porque no salís de otra forma. ¿Eso es así o cómo es? Bueno, los científicos tenemos que convivir con la incertidumbre, por lo tanto eso de es así o es de otra forma, podemos tener una aproximación a la realidad, pero en el cerebro nuestra aproximación a la realidad es como, más o menos como en el universo, ¿no? Sabemos bastante poco, sabemos mucho, pero de ese mucho termina siendo bastante poco. Y tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre de que muchas de las cosas que tenemos hoy como verdad, de repente no son tan así y se modifican, ¿no? Eso como un campo de conocimiento. Por lo tanto, la ciencia que se refuta a sí misma puede virar. Yo creo que esa visión de que el estímulo interno, la capacidad de autosuficiencia puede desencadenar en el beneficio es totalmente no, pero muy, muy equivocada o lejos de la realidad. Ni tampoco creo que solamente con fármacos puedan revertirse muchas de estas situaciones. Como te decía, hay toda una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de ese cerebro y toda la trayectoria de vida de esa persona que generó una estructura de personalidad, una forma de reaccionar de forma ansiosa o no, adaptativa o no a las cuestiones. Los sucesos muchas veces estresantes que pueden generar lo que hablamos, por lo menos las depresiones más frecuentes, ¿no? Algunas aquellas más refractarias o más endógenas, más propias, ¿no? Del bagaje genético y demás. Pero sí, a veces alguna situación vital estresante, el fallecimiento de un familiar muy cercano, el cambio dramático en la vida, bueno, porque te despidieron, porque tuviste alguna cuestión importante desde el punto de vista vital, generan que se pierda la iniciativa, se pierdan las ganas de hacer cosas placenteras, se pierdan eso de hago esto porque me da satisfacción, o sea, el placer, ¿no? El placer por hacer cosas, el placer por tener relaciones sexuales, el placer por comer, el placer por ir a ver una película de cine, yo qué sé, esa recompensa que nos genera en algunas situaciones. Y bueno, la falta de iniciativa, eso hace que también modifica y hay algunas sustancias que se generan menos. Obviamente que los antidepresivos, en muchísimas de estas situaciones, mejoran el funcionamiento de algunas redes y circuitos neuronales que sí, lo potenciamos con mejorar la contención familiar, hacer terapia, no hablo de psicoanálisis clásico, no hablo de terapia que puede ser perfectamente cognitivo-conductual o cualquier terapia de acuerdo a la situación personal que se esté transitando, que pueda ayudar a esa parte más bioquímica y bueno, si hay un terapeuta acompañando, una familia continente y nuevamente, ¿no? Si hay para comer, si hay techo, si tenemos una contención del sistema de salud que nos pueda ofrecer la terapia, la medicación y la medicina clínica. Bueno, es distinto que si no hay medicación, si no hay terapeutas y si no hay familia continente, no tenemos para comer y no tenemos techo, ¿no? La readaptación a determinadas situaciones
de ese tipo son distintas. Lo mismo para los trastornos de ansiedad y lo mismo para, te diría que cualquier otra enfermedad. Los ataques vasculares no son lo mismo si tenemos rehabilitación que si no tenemos rehabilitación. Lo hemos vivido en los últimos años, que hay un programa de rehabilitación en clínicas, que la rehabilitación, más allá de todo lo farmacológico, todo lo otro que estamos haciendo igual, con fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, un equipo que sostiene desde el momento cero a los días 15 de ese paciente, lo hace con psicólogas, pero me las olvidé y son importantísimas. Mejoran muchísimo más que solamente con el tratamiento farmacológico y la continencia de la unidad ACV y de todos los cuidados más tecnológicos, si se quiere. O sea, ahí el ambiente, de nuevo, condiciona la capacidad de recuperación, sea en una enfermedad como la depresión o sea en otro tipo de enfermedades. Si estás en el peor ambiente del mundo, no va a haber una pastilla mágica que te va a salvar, ni tampoco vas a leer un libro que te va a sacar de una situación. No va a haber una única cosa que te solucione. Pero por eso te digo, condiciona mucho más el ambiente que esa cuestión voluntariosa de autoayuda que mencionabas. Yo, y la ciencia lo ha demostrado, por lo menos hasta ahora, es mucho más valedero la contención y la reafirmación de todo lo que sucede alrededor para que esa persona vuelva a una situación la que pueda, ¿no? Depende de la circunstancia, que lo que pueda hacer propiamente, y mucho más en una depresión. Vos ahora que hablabas del ambiente, ¿no? Porque además de ser médico, neurólogo, o sea, tenés tu práctica profesional individual, también estás en el sindicato médico, ¿no? Entonces tenés como una visión capaz más global de la salud, ¿no? ¿Por qué pensás que en Uruguay tenemos, digamos, porque tiene un sistema de salud potente, ¿no? ¿Por qué tiene tanta inversión y le damos tanta atención a lo físico, entre comillas, y no tanto a lo mental, al cerebro, a las emociones, a la salud mental? ¿Por qué pensás que es algo como propio de la medicina también? De que recién, digamos, en estos últimos años, la medicina empieza a centrarse mucho más en esas cosas y no tanto en los problemas físicos que podés ver, tangibles, digamos. Bueno, una aclaración. Yo estuve 10 años en el sindicato, ya no estoy más. Cumplí mi ciclo dentro de varias funciones dentro del sindicato. No, solo a efecto por la duda de lindar las responsabilidades sindicales. ¿Y qué aprendiste en esos 10 años? No, muchísimo. Pero reconoces que es así lo que te planteo. O sea, que hay como un sesgo fuertísimo de que invertimos pila en lo físico y poco en lo mental. Lo que pasa que ahí hay como muchísima cosa que es mucho más sociológica que de la medicina. Uruguay tiene una inversión del Producto Bruto en salud cercano al 9%, de acuerdo a los valores que puedan tomar. O sea que el 9% de lo que gastamos diariamente como sociedad se gasta en salud. Y eso te pido una comparación así a grosso modo. Internacionalmente es entre un 8 y un 10 es lo esperado. Yo qué sé, en Estados Unidos se gasta mucho y mal, en otros lugares se gasta un poco de manera bastante más eficiente, en otros lugares se gasta poco, pero entre un 10% es un gasto interesante y debería ser es el recomendado. Yendo específicamente a ese, hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural dominante, ¿no? El estigma de la patología mental, el estigma de lo que es vulnerado en sentido de la vulnerabilidad que pueden generar las enfermedades mentales o la susceptibilidad que uno puede tener en determinadas circunstancias, lo psicológico y demás, es un patrón cultural que vivimos, y eso obviamente que condiciona todo. Después tenés, también creo que el poder médico ha generado también, el poder médico, como se le decía anteriormente, hegemónico, que sigue siendo hegemónico, también la incidencia de mayor acentuación de gasto en determinadas cosas y no en otras, pero eso de la separación de la mente del resto sirve para entenderlo, pero en realidad es todo parte de lo mismo, ¿no? La mente y el cuerpo, digamos, son una única unidad y son parte, conceptos abstractos de lo mismo, pero sí nos hemos olvidado de
las afecciones más de la salud mental. Y eso es mucho más cultural que otra cosa. Y creo que bueno, lo hablábamos. Yo participé en el Congreso de Psiquiatría en una mesa de histeria o síntomas neurológicos funcionales. Es una mesa que había un inglés que trabajaba en realidad en Sudáfrica, la profesora de psiquiatría, y tuve el honor de que me invitaran a esa mesa. Y bueno, y ahí también la separación en un momento de la neurología de la psiquiatría, que se dio mucho en Francia en un momento, generó como que tomaran rumbos distintos. Después toda la teoría que creó Freud, que estuvo en la salpetrera ahí donde se separa la neurología moderna de la psiquiatría moderna. Entonces, y esa separación ahora vuelve a confluir porque realmente el funcionamiento, la estructura y todo demás del cerebro no parte aguas. Tal vez es neurología, acá es psiquiatría, o esto es estructural y esto es no estructural. O sea, todo termina siendo microscópica, bioquímica, eléctrica, o de alguna forma termina siendo materia, por lo menos para los que somos más científicos, materialistas en términos filosóficos, sin ser reduccionistas, porque, como te digo, eso que es material y microscópico está condicionado 90% por lo ambiental, lo sociocultural, lo psicológico, y es como una unidad indisociable. Entonces, volviendo un poco al tema, creo que es un error de abordaje separar las cosas, pero sí creo que, por ejemplo, si nosotros, si intentáramos eso que decía Barrán del poder médico hegemónico, o intentar disolverlo un poco, y darle más bolilla a la psicología, más bolilla al trabajo social, más bolilla y presupuesto, ¿no? A la cuestión, porque digamos, en el mundo moderno lo que requieras para hacer hacia cambio futuro precisa dinero. Sí vamos a generar mejores desarrollos de la salud mental que solamente desde el punto de vista médico. Digo, así como te decía que el techo y la comida condicionan el funcionamiento del cerebro, bueno, el apoyo de la psicología, el apoyo del trabajo social y un montón de áreas más no médicas, obviamente que va a tener un mayor desarrollo en salud mental en el país y en el mundo, ¿no? Pero la separación en el parteaguas, que es cultural, que fue tabú, discriminación y demás, que sigue siendo, pero que por lo menos se problematiza, se pone arriba de la mesa. Y sí, hay que intentar amalgamar, pensar que somos un todo y que ese todo social, ambiental también, las condiciones ambientales condicionan el cerebro de la persona. Ahí hablaste del poder médico. Vamos a meternos con el tema de la eutanasia. Porque yo creo que no debe haber un tema hoy donde se discuta más el tema del poder médico en la sociedad. Y te lo planteo por este lado. En El Hueso nosotros entrevistamos a Florencia Salgueiro, que ella es parte de Empatía, este grupo que lo que hace es abogar por la eutanasia, ¿no? Y ella contó un poco más su experiencia de vida personal, la experiencia de su padre, una persona que tenía una enfermedad terminal, quería la eutanasia, no se la dieron porque es ilegal en este momento en Uruguay. Y bueno, ella aboga para que otras personas no tengan que pasar por esa situación. Pero vos sos médico. Y yo creo que ahí hay otra discusión que se puede dar desde el lado de la medicina que es interesante. Porque viste que vos ahí tenés los que dicen, me preocupa el poder médico de los dos lados, ¿no? Tenés los que te dicen, no quiero que un médico pueda tomar esa decisión. Y tenés los que te dicen, no quiero que un médico elija por mí y me diga si yo no puedo acceder a la eutanasia o no puedo acceder. Vamos a meternos con la eutanasia. Arranquemos primero por tu situación particular, ¿no? Vos cómo apoyás la eutanasia, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa postura? Como médico, ¿qué te llevó a apoyar la eutanasia? Como médico, el sufrimiento de los pacientes. Los pacientes que pueden ser amigos, tíos, la vivencia, la
la experiencia personal. Pero la situación de sufrimiento de gente que no se alivia con medidas paliativas, digo, con el máximo de los respetos de mis colegas paliativistas, y digamos, que no se alivia ni con fármaco, ni con terapia. Hay cosas que son. Hay cosas que sí, ojo, ¿no? Hay muchas cosas que sí. Yo, en realidad, desde adolescente, mi militancia, no sé por qué, pero me acuerdo de militancia en el gremio del liceo, allá en Salto. Era un tema que me rondaba en la cabeza, el tema de la muerte digna. Y en esa época yo no me acuerdo si vi Mar Adentro o si vi alguna otra película que me marcó bastante. Y creo que fue Mar Adentro. Y dije, a la pucha, ¿no? ¿Cómo puede condicionar el final último que es, digamos, en determinados casos, la síntesis de vida de una persona? ¿Cómo la puede condicionar la sociedad? Porque en definitiva es un marco legal, la zaraza, pero es la sociedad en ese momento, como la sociedad nos está condicionando hoy, la, la síntesis vital de esa persona que elige eso. Y bueno, obviamente que después uno va creciendo, se va informando, va estudiando, va leyendo y nada, no, digamos, fui modificando bastante mi posición más romántica a una posición mucho más pragmática, pero el centro de la cuestión es filosófico. Yo hoy puedo analizarlo de diferentes perspectivas. Una es el poder médico. Lo puedo analizar desde ahí por la experiencia, porque soy médico, porque tuve 10 años de sindicato, porque mi madre es nurse, y mi padre es médico, y presenciaba muchas discusiones fermentales de poder médico, de cómo se bastardea la enfermería profesional y demás, porque me hicieron también leer en la facultad y en mi casa visiones críticas del poder médico, y todo eso, obviamente que cuando uno lo aterriza a un tema puntual, tiene más herramientas de análisis, más que el filosófico de la capacidad de decisión y hacer síntesis de su vida, de esa persona que esa vida le pertenece, para quienes además somos ateos y no creemos en una designación divina que nos dio la vida y que nos la quitará. Entonces, hay un montón de cosas que lo que uno es, que condicionan el pensamiento, el razonamiento. Ahora hablamos de los argumentos si querés, pero antes te pregunto algo humano, ¿no? Como neurólogo, me imagino que habrás visto muchas personas con un diagnóstico terminal. No tenés el caso del ELA, que es bastante típico, en el sentido de que gente que por una cuestión neuronal va a empezar a perder el control de su cuerpo y sabe que tiene la fecha de función marcada, una muerte muy jodida, en el sentido de que vos sabés que tu cuerpo va a dejar de funcionar. No te vas a poder mover, los pulmones no te van a dar aire, el corazón va a parar y probablemente seas consciente de todo ese proceso. Es una muerte agónica muy jodida. ¿A vos como neurólogo te ha pasado que un paciente te diga quiero la eutanasia o que te diga quiero que alguien me mate? ¿Te ha pasado eso? Así como quiero que alguien me mate, no. Que uno en sucesivas aproximaciones clínicas, vínculos de confianza, no te diría de amistad, pero sí vínculos profesional afectivos, no afectivos, digamos, pero sí profesional afectivos, va llegando a determinadas cuestiones donde se plantea y donde no se plantea también, ¿no? Porque recuerdo que a veces uno va indagando sobre cómo piensa la otra persona para poder ver, uno tiene que tener también esa capacidad de interpretar, de intentar aproximarse a cómo va modulando el proceso de la enfermedad para ver hasta dónde puede decir algunas cosas sin sonar violento, ¿no? Punto vital, lenguaje. No le podés decir a una persona que recién acaba de enterarse de qué enfermedad tiene cuál puede llegar a ser el fin último. No, y no así, o sea, no como una bestia. Entonces, sí, llegar a situaciones de, bueno, esto no es más vida, yo no quiero vivir más así, ¿qué se puede hacer?
No solo con la ELA, pero con otras enfermedades, hay Parkinson muy avanzados, otras enfermedades parecidas al Parkinson que generan mucha rigidez, dolor, postración en cama, incapacidad para tragar. O sea, hay varias enfermedades neurológicas degenerativas bastante complejas y no degenerativas, también traumáticas, yo qué sé. Y sí, o sea, pero no solo los neurólogos, ¿no? Yo qué sé, los intensivistas, o sea, hay muchos médicos, incluso también los médicos de familia que ven cáncer y los oncólogos, pero los médicos de cabecera, o sea, que estamos enfrentados en determinadas circunstancias donde la situación es totalmente irreversible y no da para más, hablándolo mal y pronto, a ciertas conversaciones profesionales, afectivas y filosóficas que, bueno, que llevan a decir, bueno, cómo resolvemos todo este entramado. Y bueno, y ahí entra una de las discusiones. Esto nunca lo dije. Esto nunca lo dije. Nosotros en nuestra familia, un amigo de papá, ¿ah? El padre de un amigo mío, que mi viejo le diagnosticó la ELA prácticamente en un asado. ¿No? Un asado familiar, cosas así. Y después vivió entre 10 y 12 años una persona espectacular, bueno, que es el hermano de uno de los mejores amigos de mi padre. Y creo que esos 10 años de haber vivido entre lo profesional y lo familiar o de amistad, también, y con todas las posibilidades, ¿no? Con un neurólogo prácticamente 24/7, con las posibilidades económicas, sin ningún tipo de requerimiento económico ni médico adicional. Cómo transcurre la enfermedad, cómo condiciona la vida de los demás, cómo, bueno, se determina hasta determinada situación y cómo eso al final ahí es la persona la que tiene que decir, bueno, hasta acá llegué, le doy un brindis, un abrazo, lo que sea, y me voy junto con ustedes en la cama bueno, mirando el mar o como te guste, ¿no? Eh, y bueno, y eso cuando uno lo pone en abstracto y va a situaciones de vida que hemos tenido como clínico, bueno, situaciones terminales de últimos días y cómo la visión del médico que está en esa situación condiciona si se hace la sedación paliativa, el antiguo cóctel, como le decían, la sedación paliativa o, bueno, lo sacamos de ambiente o cómo la decisión hoy es nuestra, de los médicos. Y uno de los ejes que yo insisto que cambia radicalmente el proyecto de ley que está en discusión o cualquier ley de esta es que es que el poder pasa directamente al involucrado en esa vida que quiere hacer síntesis, que quiere cerrar, que quiere finalizar por la circunstancia que fuere. El médico, o sea, la eutanasia, que es que la practica un médico y no la muerte asistida médicamente, que puede ser un suicidio asistido, que yo filosóficamente estoy de acuerdo porque para mí la matriz es la misma, pero el tema de eutanasia tiene que ver con la valoración social, ¿no? O sea, la certeza, la seguridad, las garantías que me da la sociedad de que realmente esto es una situación de irreversibilidad que no va para atrás y que indefectiblemente me va a llevar a la muerte con sufrimiento. Y eso, las sociedades que confían mucho en sus cuerpos sanitarios, en su cuerpo médico, van más a por el camino abstracto de la eutanasia, de que termine siendo el médico el que garantice que hay una enfermedad terminal, que garantice que hay irreversibilidad y que garantice que no hay otra forma de quitar ese sufrimiento. O sea, el médico entra por la garantía y no por la decisión. Esa es una discusión que tuve con varios colegas. Me decían, no, pero ¿por qué tiene que ser el médico el que ejecuta eso? ¿No? Y bueno, es el médico porque la sociedad entiende que las garantías de la formalidad, el que pone la ciencia, digamos, en todo ese entramado de vida y de sufrimiento y de enfermedad, es el médico. Entonces ahí entramos como
la medicina humana que empatiza con esa situación de mierda y como la garantía científica. Pero en realidad el poder de decisión es de esa persona que está con la enfermedad y que sabe que esa enfermedad lo lleva indefectiblemente a la muerte y que no quiere, ya sea por un sufrimiento, porque no le gusta vivir así, con esa situación de no comer, de poder no lavarse cuando va al baño, de poder no mover los brazos, o por un dolor insoportable, o lo que fuere, ¿no? Pero la decisión pasa de ser la decisión del médico, charlada, negociada, lo que sea, pero de última es la del médico, a el poder de decisión de la persona. Y ahí es donde, para mí, hay una cuestión rupturista que es de cambio del eje del poder en la relación médico-paciente. Para vos es menos poder médico que haya eutanasia y no es más poder médico. Muchísimo menos. Y está bien, pero te lo pregunto. Te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero antes, aprovechando que tenemos un médico, ¿no? Contame sin filtro la verdad sobre todo el tema cóctel, ¿no? Viste que está como en la sociedad está la idea de que hoy los médicos, si te quieren pasar para el otro lado, te pueden pasar para el otro lado. Eso es un asesinato. Y que si vos estás en una situación donde tenés un familiar que ves que no da para más, eventualmente le dan ese cóctel con el que lo pueden pasar para otro lado. Y no es una eutanasia, pero termina en la práctica siendo algo parecido por la eutanasia. Yo no te estoy diciendo que sea así, te estoy diciendo el imaginario popular que existe hoy. Contame cómo es eso realmente. A ver, lo que la sociedad comúnmente le dice cóctel es a una preparación de un suero con medicación, ¿no? Digo porque también hay una posición defensiva nuestra, de cuerpo médico, de la organización médica, digamos, bueno, no es que te ponemos un cóctel y matamos gente, ¿no? Porque, digamos, no es así. El cóctel famoso históricamente, que ya no se usa en esos términos ni con esa composición, digamos, es un suero con medicación para sacar de ambiente cuando hay un dolor insoportable, intentar sedar cuando hay una confusión o una excitación psicomotriz muy importante que está siendo muy desconfortante para ese paciente. Y eres algún medicamento neuroléptico que se hacía con un medicamento sedativo y con un medicamento analgésico opioide. Básicamente, esa cosa, yo no me acuerdo bien lo que hacía, pero por ponerle fenlergamia, solana y morfina. Por poner un ejemplo. La sedación paliativa, que es el abordaje en situación de últimos días, y perdóname si me equivoco, digo paliativistas que están más en el detalle, pero para la gente es más o menos una medicación que es un analgésico potente opioide y eventualmente un sedativo. Esa sedación paliativa que contempla la analgesia en su máxima presión y la sedación para sacar de ambiente a las personas, se regula de acuerdo a los síntomas específicamente en la actualidad de la medicina paliativa. El cóctel o esa otra formulación tendría a ser lo mismo en la medicina intensiva, en la medicina de emergencia o en la situación de últimos días de situaciones en sufrimiento. Nosotros tendemos a decir, no, cóctel no se hace más, ahora está la sedación paliativa. En definitiva, son campos semánticos que se aproximan o se alejan, pero el cuerpo conceptual de conocimiento que tiene la sedación paliativa hoy hace que se haga con mayor solidez profesional, técnica y científica. Y antiguamente, bueno, digamos, se terminaba por el médico tratante y se realizaba, digamos, esa preparación que era farmacológica también, pero que de repente no tenía tanto el cuerpo de investigación formal que tiene hoy. Voy a tirar un salvavidas ahí, y es que claro, lo que te pueden decir los médicos en esa situación es, yo le voy a dar una sedación fuerte a esta persona. Es una persona que tiene un diagnóstico terminal, que está en el peor momento de su vida. Existe la posibilidad de que esta persona no resista eventualmente la situación en la que está y fallezca. Entonces, lo que a veces uno ve que es una sedación que eventualmente lleva a la muerte de la persona, es que en realidad esa persona estaba para morirse. Lo que pasa es que murió en los últimos minutos de su vida completamente sedado porque ya no va más del dolor. Los límites de si los fármacos que hacemos los hacemos a dosis que son
letales o si la letalidad es de la propia enfermedad o es la combinación, me parece una discusión que es bizantina, digamos. Cuando se aplica la sedación paliativa o se aplicaba el suero con múltiples fármacos, lo que se buscaba era el confort de esa persona en los últimos momentos de su vida. Que no muera en agonía. Que no muera ni en agonía ni con sufrimiento. Y bueno, y a veces, digamos, fallece por la combinación de la historia natural de la enfermedad y de la medicina. Ni es por dosis tóxicas, ni es que los fármacos nada tengan que ver. Bueno, pero digamos, es el efecto buscado, consensuado con el paciente o con la familia. Yo ahí no soy tan defensivo como muchos de mis colegas. Bueno, no, la situación no da para más. O sea, acá lo que hay que hacer es ayudar al paciente. Y lo mismo me sucede cuando alguien quiere adelantar la muerte. A mí, personalmente, si corroborás que toda esa situación es una situación espantosa, ¿por qué no lo vamos a ayudar? ¿Por qué la medicina tiene que ser para curar? ¿Por qué no podemos acompañar a la decisión de ese paciente? ¿Por qué no respetamos la creencia de ese paciente y aceptamos que estamos acá con un rol para ayudar? Así como el trabajador social ayuda a la gente a poder tener una mejor calidad de vida en su vínculo con la comunidad, ¿por qué el médico no puede ayudar en una circunstancia donde es la propia persona la que decía, si damos la garantía de que realmente es una situación irreversible, de que no tiene y que digamos, la muerte está al acecho y que esa persona quiere, de acuerdo a sus sistema de valores y sus creencias, su unidad, cerrar, abrochar su vida de esa forma? A mí me parece un acto de amor médico, de empatía extrema o algo, pero bueno, hay mucha gente que piensa lo contrario. Vamos a esa discusión. Antes de que pasemos a hablar de la pandemia, que me interesa hablar mucho de eso. Yo estoy a favor de la eutanasia, pero te voy a hacer el contrapunto y vamos a centrarnos en la discusión médica, ¿no? El que te puede discutir eso, te diría un argumento así. Voy a buscar el mejor argumento posible. Vos decís, ¿por qué solo curar y no ayudar cuando a veces tenés que hacer otras cosas, ¿no? Hay alguien que te va a discutir y te va a decir, para mí los médicos solo tienen que curar, no tienen que tener ningún tipo de operación, tratamiento, ningún tipo de movimiento que lleve a la muerte, porque es una línea que no hay que cruzar éticamente. Es simplemente un imperativo ético. En el sentido de que pensá, por ejemplo, en el juramento hipocrático. Que la gente tiene esa idea de que los médicos tienen que hacer el juramento hipocrático. No es cierto, en Uruguay, en su forma original, el juramento hipocrático incluía no hacer ningún tratamiento, no dar ninguna sustancia que lleve a la muerte de una persona. En el sentido de que es una línea que los médicos éticamente no deben cruzar, porque bueno, te puede llevar a cosas muy jodidas. Si vos a un médico le das la capacidad de administrarle algo que lleva a la muerte a las personas, una vez que cruzó esa línea, podría usar su conocimiento, sus habilidades, de formas que no queremos. Y ahí tenés todas las ansiedades que tiene la gente de decir, bueno, cuando los médicos empezaron a hacer investigaciones o experimentos o cosas para facilitar la muerte, no fue muy mal. Ese sería el argumento que te podría dar alguien para decirte, esto no es algo que deba hacer un médico. ¿Vos qué responderías? ¿Qué responderías? Yo respondería primero que el juramento hipocrático era un juramento a los dioses y que nosotros ahora somos un cuerpo científico y no juramos a ningún dios. Que no juraste por Apolo. No juramos por Apolo. Que actualmente nosotros tenemos que, de acuerdo a la declaración de Helsinki, tenemos un marco ético a nivel mundial, dado por la Asociación Médica Mundial, donde la eutanasia dejó de estar condenada éticamente, si bien en nuestro código de ética en Uruguay está condenada. Y yo diría que nosotros como médicos, a mí me parece ético acompañar hasta en esa situación a un paciente. Discrepo con esa tesitura de que es la propia vida la que determina. La vida es, si volvemos al concepto hoy de la conciencia y de la mente, la conciencia que se generó en la estructura cerebral de esa persona que lleva a definir sus pensamientos, sensibilidad y su accionar, es la vida de esa persona, en términos materiales. Entonces hay
soslaya el tema de la designación externa de la vida y no de la designación, el desarrollo interno de esa trayectoria de vida. O sea que soslaya el tema religioso, digamos, de alguna forma. Entonces, yo creo que es ético y es hasta moral acompañar en esos procesos a una persona. Porque no es que va a venir, o sea, ahí también hay como un ideario. No es que va a venir un paciente y me va a decir, doctor, yo quiero la eutanasia porque tengo esta enfermedad. No, o sea, el proceso que vos vivís con un paciente, desde que consulta una vez por un síntoma, viene, lo ves progresar, no llegaste al diagnóstico que de repente inicialmente, vas viendo, porque va viendo el diagnóstico que se va instalando con la propia enfermedad, generás el vínculo, después tenés digamos, esa situación mala de dar la mala noticia de que tiene una enfermedad embromada, y ya, o sea, ya es la relación que vos generaste con otra persona, otro individuo. Esa relación no es que... Y ahí, después de determinado punto de inflexión, es que podría darse la situación de, digo, yo no quiero más esto, y es... O sea, no es abstracta la discusión, es en el cuero de la persona, en el miedo de las personas, en la enfermedad de las personas. Y que vos ya la transitaste con esa persona, obviamente que como clínico, como profesional. Entonces, para mí es no ético darle la espalda a ese paciente. A eso quería llegar. Después de que transitaste todo eso, decir, no, mirá, Hasta acá llegué. esa es tu decisión, pero yo no puedo. Para mí es mucho peor eso. Es decir, yo te estoy imponiendo, decir, no, para mí la vida es preciada. Lo dice la Constitución, no, pero doctor, para mí es peor eso. Es más dañino para ese vínculo, eso, que bueno, que acompañar. Hoy en día se generan situaciones muy complicadas porque hay que pararse y más con la posición pública, hay que pararse firme y decir, no, esto es ilegal. Lo que se puede hacer es el acompañamiento paliativo, la situación, en todo caso, en un momento de situación paliativa y demás. Pero me parece mucho más de poco respeto de la ética profesional eso que lo otro. Que sí, yo te voy a acompañar, si querés, hasta el momento final de tu vida. Me parece mucho más ético eso que lo otro. Que darle la espalda después de que viviste, porque no lo vivís en el cuero, porque ni en el cuero familiar, pero sí en el cuero profesional. Nosotros dar malas noticias, no. A mí, personalmente, cuando doy una mala noticia, me chupa toda la energía, me saca la energía positiva de ese día y me pega. De repente no tengo tantos años de vida profesional, pero a todos los médicos le va generando, o sea, les genera cierto, no es daño, pero cierto afectación emocional tener que dar una mala noticia a un paciente o a la familia de un paciente. Para mí darle la espalda es la peor de las noticias que le puede dar, o sea, no es ético, para mí es al revés la discusión. Y si el día de mañana se aprueba la eutanasia, ¿vos serías un médico que la administraría? Es una buena pregunta. Yo me lo he preguntado internamente porque también he pensado que si se aprueba la eutanasia, esto para mí va a ser un compromiso de vida, ¿no? Porque obviamente así como fue un compromiso militante porque realmente creo en ese derecho humano, voy a tener que ser muy celoso de los cuidados y de los cuidados de la garantía, de que todo salga, digamos, sin cuestiones complejas de la medicina. Y también me he planteado qué pasaría en esos casos. Yo creo que sí, porque estoy convencido emocionalmente de que muchas veces es profesional también, pero emocionalmente de que es lo que la persona quiere y no hay otra vuelta para esa historia de vida. Entonces, yo creo que sí. Igual
eso no significa que no vaya a generar fricciones emocionales internas, ¿no? Te llevo a otro tema. Hablemos un poco de la pandemia, como para cerrar la nota antes de quedarnos sin tiempo. Yo decía antes que vos tenías una opinión bastante polémica de la pandemia. La mayoría de la gente, y te hablo de políticos, pero te hablo del público en general, ¿no? La mayoría de los uruguayos tiene la idea de que el gobierno gestionó bien la pandemia. Y vos tenés una postura de que no fue tan así. Estás un poco a contracorriente. ¿Por qué pensás que en realidad la gestión de la pandemia no fue el gran éxito del gobierno como muchos piensan? A ver, Jorge. Acá hay, creo que separar un poco algunos ejes. La mayoría de la gente piensa que hubo una buena gestión de la pandemia y muchos políticos amparados en eso también dicen que piensan que hubo una buena gestión de la pandemia. Y otros realmente lo creen, porque gestionaron la pandemia. A mí me gustaría analizarlo primero con cuestiones más duras y después con cuestiones más blandas. Yo lo que querés primero ir al dato y después al relato. Sí. Hablemos de los datos. Igualmente quiero decir que sí hubo una buena gestión de la comunicación en la pandemia. Y que sí hubo una buena gestión de el liderazgo en la pandemia. Y creo que eso, o al menos en el primer año de la pandemia, y creo que eso solidificó todo el relato posterior. O sea, no hubo penetrancia alguna a varios errores que fueron errores, a mi modo, groseros y graves en la pandemia, de la gestión sanitaria de la pandemia. Pero entonces, vamos a poco. Vos hablas de la comunicación. Despejemos ese factor entonces. ¿Vos estás de acuerdo, por ejemplo, en que estuvo bien haber conformado un GACH, por ejemplo? Llamar a los científicos y armar un grupo asesor y llamarlos para que darles recomendaciones. ¿Eso te pareció bien, por ejemplo? A mí me pareció mal, pero te lo voy a decir por qué. A mí me pareció mal porque para mí esa función era de la Universidad de la República. ¿Ah? Pero bueno, el gobierno de alguna forma conformó ese grupo de asesores con asesores discrecionalmente, discrecional a dedo, digamos, por decirlo en términos llanos, y cuando generó ese grupo discrecionalmente armado, de alguna forma fue un grupo escudero de el corpus científico. Todos tenían una trayectoria igual. No estoy criticando. Yo no estoy criticando ni a Henry, ni a Radi, ni a Paganini. No estoy criticándolo. Estoy diciendo la forma en que yo creo que el gobierno utilizó en buenos términos, o en todos los términos, a ese grupo asesor que fue discrecional. Yo creo que la asesoría de todos los términos se hubiera hecho de la Universidad de la República. Pero bueno, por eso creo que también le permitió cierta no autonomía hasta que empieza la catástrofe a el GACH que termina cuando el GACH deja de funcionar en el momento donde más lo precisábamos, ¿no? Por eso ahora voy a los números duros. También igual ahí, para cerrar un poco el tema GACH, ¿no? Vos ves que evidentemente había una autonomía fuerte del GACH, en el sentido de que llegó un punto que ellos soltaron la mano. Hacían determinadas recomendaciones, el gobierno no las agarraba, y no es que salían a dar la cara por todo lo que hace el gobierno. Llegó un punto que se notó eso de que eran profesionales recontra autónomos. Igualmente no me parece el elemento central de la discusión. Despejado GACH, te llevo entonces a tema, viste, conferencias de prensa. Primer año. Porque para mí se tiene que analizar en etapas. Vamos cronológicamente. Primer año, ¿no? Nos cuidamos entre todos. El quédate en casa y libertad responsable y nos cuidemos entre todos. La sociedad, por miedo, porque el gobierno cerró y restringió la movilidad
un montón, ¿no? Cierre de escuelas, cierre de frontera, no actividades públicas, esto, aquello, o sea, y el miedo y la comunidad científica llamando a quedarse en casa fueron elementos donde la sociedad tomó y realmente hubo una cuarentena voluntaria, no fue obligatoria, fue voluntaria, fue autoimpuesta por la sociedad, pero también con decisiones, recomendaciones de los científicos, decisiones del gobierno y también una acción de la sociedad. El tema ahí de la voluntariedad y la obligatoriedad para mí es un elemento central por el único punto de que lo obligatorio lo único que te desea es poner presupuesto en políticas sociales, porque si vas a hacer algo que es obligatorio, tenés que darle una mano a la sociedad para que cumpla con esa cuarentena. Como la hiciste voluntaria, quedó voluntaria. Restringiste esa es mi visión sobre lo que pasó en el primer año. Eso es lo médico, ¿no? Tenés después una discusión legal de hasta dónde vos podés legalmente decirle a una persona te tenés que quedar en tu casa, estás impedido de salir. No, yo no genero no la discusión policía, acá se me parece absurda. Pero sí de darle una mano a la gente para que pueda, sobre todo a la gente que no tiene un trabajo estable, a la informalidad y a la que vive el día a día, bueno, de que realmente pueda hacerlo. No tuvimos ola, pero al final del primer año, primer error, rechazo por parte del Ministerio de Salud Pública de las vacunas a Pfizer. Un mail, una persona echada, seguramente tuvo una orden superior, pero digamos, la persona que cayó fue la que contestó el Pfizer, no, muchas gracias, nosotros no queremos la vacuna. Voy a ponerle en contexto eso mínimamente para la gente que no conoce ese episodio, ¿no? Era una época, vamos a darle... Hoy estoy para tirar salvavidas. Vamos a tirarle un salvavidas al gobierno. Era una época también donde se hablaba mucho de la posibilidad de ir en grupo, varios países, en busca de las vacunas, ¿no? El famoso mecanismo COVAX. La idea de que en realidad las vacunas, o sea, son un negocio, las principales farmacéuticas iban a hacer un sálvese quien pueda. El mecanismo COVAX lo que planteaba era, somos países que sabemos que no somos potencias mundiales, vayamos todos juntos a comprar las vacunas que nos va a ir mejor, ¿no? Ese era el interés. En realidad, en paralelo, empresas farmacéuticas, el caso fue concreto de Pfizer, se comunicaron con distintos países para preguntar, ¿hay un interés en las vacunas? En el caso de Uruguay lo contactaron, fueron a la parte de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública. Franco Alaya, un funcionario, contestó un mail de Pfizer básicamente diciendo que no, gracias, estamos con el mecanismo COVAX. No conocemos bien el intercambio de que fue el mail que llegó, ni el que se contestó, todo eso fue declarado en reserva. Lo que sí sabemos es que cuando se conoció que efectivamente existió ese intercambio, primero que nada hubo un ruido muy fuerte entre Presidencia y el Ministerio de Salud Pública. Este funcionario terminó echado. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, no le gustó mucho que se le cuestionara por este funcionario. Sabemos que fue puesto ahí como un cargo de confianza. Tenía vínculo con el hijo del ministro. No era una persona que tenía una cualificación muy buena para el cargo que tenía. Lo que sí sabemos es que Salinas fue penalizado fuerte por esa decisión. Si te fijas en la comunicación pública, lo metieron en el freezer. Durante meses no apareció más. Ahí la calle y presidencia pasaron a hacerse cargo de todo lo que tenía que ver con el tema de las vacunas. Ese es el episodio que comentás vos. Para vos fue un error fuerte haber rechazado a Pfizer. Claramente, porque empezamos a vacunar 3-4 meses después de lo que podríamos haber empezado. No le das el changüí ese de decir, bueno... Pensaron que el mecanismo COVAX iba a ser una cosa. Changüí puede haber en cualquier decisión. Lo que pasa es que a la luz de los hechos, después con otras decisiones a posteriori que voy a nombrar ahora, esa decisión era trascendente. Trascendente. Porque teniendo un buen control en el primer año, porque se sucedió la cuarentena voluntaria, ya en diciembre, enero, nosotros que en ese momento estábamos en el sindicato, empezábamos a denunciar que arrancaba la ola. Y no teníamos vacunas todavía. ¿Ah? Las vacunas llegan a fines de febrero, cuando estábamos en pleno ascenso exponencial, y ahí dijimos, nosotros veníamos insistiendo desde enero que había que volver a restringir la movilidad, y que había que volver a restringir la movilidad hasta que llegaran las vacunas y empezáramos a vacunar, y esa vacunación blindara a la sociedad como sucedió después,
que los contagios eran leves. Y no sucedió. Ahí el ánimo exitista, de como nos iba bien el año anterior, nos iba a ir bien este año, porque llevaban la vacuna, y todo se solucionaba de un día para el otro. Nosotros científicamente decíamos, no, la gente se empezó a morir, empezamos a tener un trimestre o cuatrimestre de catástrofe. Que esa catástrofe la silenciamos, la ocultamos, y así como la muerte de un familiar que nosotros evadimos hace mal para un ser humano, la muerte de 5.000 y pico de personas en 4 meses por la vacuna, y de muerte de otra causa por el desplazamiento que hubo de todas las otras cosas. Murieron 8.000 personas más que el promedio en el año 2021. Murieron de un montón de otras cosas porque el sistema de salud lo único que veía era COVID. En marzo, abril y quizá mayo, en marzo, abril habría que haber restringido la movilidad en espejo con el año anterior. Lo que hizo este propio gobierno no lo quiso hacer. Se empeñó en no hacerlo y eso fue determinante en la cantidad de muertes que tuvimos. Tuvimos un total de un poco menos de 8.000 muertes hasta hoy y 5.000 se dieron en esos 3 meses. O sea que hubo un enorme error de decisión política ahí y se silenció esa catástrofe. Y empezamos a vacunar y mientras la vacuna no empezó a funcionar, 2 o 3 meses después, no empezaron a caer los casos. Y después se nos mintió en la cara diciendo que el sistema no estaba saturado. Por suerte el otro día, Cipriani, justificando la contratación de algunas ambulancias, dijo, el sistema no daba para más, estaba todo saturado, lo público, lo privado. Yo digo, mirá cómo está reconociendo que estaba todo saturado cuando nos dijeron que no, que había camas de CTI. Pusieron ventiladores y camas de CTI como si eso fuera un CTI. Después que el CTI pasó la ocupación de estándar, digamos, de acuerdo a los recursos humanos, empezó con una altísima mortalidad. ¿Por qué? Porque no estaban los recursos para trabajar en esas camas con los pacientes. Además que eran pacientes mucho más complicados. Entonces, los datos duros, la muerte, dicen que tuvimos liderazgo en mortalidad en 4 meses por no hacer lo mismo que se había hecho el año anterior mientras se vacunaba. Las vacunas llegaron tarde. Se contagiaron 1,5 millones de uruguayos. ¿Cuántos somos? Más de la mitad de la población. O sea que también tuvimos, después tuvimos la otra ola con vacunación, que se murieron mucho menos, demuestra que en la primera ola, si hubiéramos generado ese doble efecto, restricción de movilidad y vacunación, hubiéramos tenido muchísimas menos muertes, hubiéramos evitado muchísimas menos muertes. Por lo tanto, para mí la gestión sanitaria de la pandemia del segundo año fue muy mala. La gestión en el primer año fue buena. Y la comunicación y todo eso. ¿Y por qué le suelta la mano el GACH al gobierno ahí? Porque obviamente sus recomendaciones no estaban siendo escuchadas. Y después ahí hubo también un ataque sistemático al cuerpo médico, ¿no? Me acuerdo que nosotros sosteníamos que la conducta debería ser una y empezaron el ataque más o menos que nosotros queríamos, éramos los gestores de la catástrofe, cuando en realidad lo que nos pasaba es que nos pasaba a todos, veíamos los cuerpos de la gente, porque estaba los CTI con fallecidos que no podían en la morgue porque la morgue estaban saturadas, los CTI saturados, las emergencias saturadas, la prehospitalaria saturada, los teléfonos que no daban abasto, o sea, era toda la cadena, de lo prehospitalario hasta la morgue. Y eso quienes somos médicos o personal de salud o cercanos al ambiente de la salud, lo vivimos, nadie nos lo contó. Entonces, que se oculte eso, en vez de ser una mesa, bueno, todos tuvimos de repente algunos errores. Nosotros éramos enfáticos porque lo estábamos viviendo en el cuero. Y claro, sí, y uno, de acuerdo también, digamos, le da la energía a las cosas de acuerdo a la repercusión que se genere. Te hago un contrapunto ahí. Viste que el argumento que te da el gobierno es el pedido de más restricción venía acompañado primero. No sabías, ya te digo, legalmente había que ver a ver qué mecanismo podías tener para poder decirle a la gente no vayas a trabajar, no te juntes con tus amigos, quedás encerrado en tu casa, arreglate. Tenés la duda de si podés hacerlo legalmente. Lo pediste en el 20. Lo pidieron en el 20. Le dijiste a la gente si podés quedarte en tu casa. No y en el 21 no se lo dijeron. No le dijiste no podés salir, si saliste te mando vuelta para tu casa. Lo que te quiero decir es que no era obligatorio, ¿no? No fue obligatorio. Y lo otro es, primero que no sabías si podías obligar a la gente, tampoco sabías si la gente se iba a guardar, ¿no? Capaz que la gente le decías, porque ese era otro tema, ¿no?
Si vos salías de vuelta a decir quédate en casa, Sí, bueno, pero eso capaz la gente no se quedaba en eso la es casa. contrafáctico. Claro, pero ahí perdías todo tipo de autoridad para pedir algo. Si vos ves que en la sociedad hay un ambiente de salir, de seguir yendo del trabajo, etcétera, y ves un gobierno que te dice quédate en casa y nadie le da bola, corrías el riesgo de dinamitar todo, ¿no? Lo que pasa que ahí, Jorge, vos tenías a toda la comunidad científica, a toda la comunidad sanitaria, médica, pidiéndote que hagas lo mismo que habías hecho un año antes. Ni más ni menos. Mientras daba la posibilidad de generar la vacunación masiva que se hizo en 2 meses. Y 2 meses, pero ya estabas ahí a tope de la mortalidad y eso duró 2 meses más. ¿Y qué me decís del otro argumento de si yo hacía eso, la gente se quedaba sin laburo, generaba toda una serie de problemas extra? Ahí viene un elemento que para mí es central. ¿Por qué no lo hicieron? Y obviamente que esto es opinión. No lo hicieron para no gastar plata. Porque de hecho Uruguay fue de los países que menos gastó en el mundo en asistencia social. Gastamos, creo que entre un 1 y un 2%, no recuerdo bien, y el promedio en muchísimos países fue un 10-12% del producto anual. No recuerdo bien los números, o sea, por lo tanto esto va con pinzas, pero no se gastó en asistencia social. Lo que debería haberse gastado para restringir la movilidad esos meses. Por lo tanto, para mí ahí la regla fiscal fue más importante que la vida de las personas. Ese es el razonamiento que yo hago, ¿ah? Que dejaron a la gente afuera de la decisión y no restringieron porque la economía pesó más que la salud de la gente. Ese es mi razonamiento. Por eso para mí fue una mala gestión y bueno, y sostengo esto de que esos 6 meses de enero a julio del 2021 que fueron una real catástrofe, se tomaron malas decisiones, había una decisión previa que podía haber sido buena porque si se empezaba a vacunar antes, no iba a suceder lo que sucedió. Por lo tanto, para mí el primer error fue ese, con todos los atenuantes que decís vos, pero en febrero o marzo del 21 no tenías chance de tomar esa otra decisión. Y tomaste una decisión que dejó hemipléjica la gestión de la pandemia y pasó lo que pasó. Por lo tanto, en líneas generales, lo que yo creo que hubo una mala gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario, por más que la opinión pública diga que fue buena, yo creo que el primer año nos dio el éxito de que la gente se guardó con una cuarentena voluntaria, el gobierno tomó decisiones acertadas en el primer año, excepto la de la vacuna, y el miedo de la gente. Y el segundo año pasó lo que pasó, y en líneas generales, si vamos a mortalidad y a número de casos, yo creo que no fue buena, para nada. Estás medio solo en esa postura, ¿no? En el sentido de que yo no veo ni políticamente que nadie salga con esta línea y en tus propios colegas tampoco es que hablen mucho, ¿no? De esto. Hay un tema que la pandemia nos generó un estrés muy importante, que recién empezamos a recuperar licencias y volvimos a desestresarnos un par de años después. Y como todo evento traumático en la vida o en la sociedad, la gente quiere olvidarse, no quiere hablar mal. La gente no quiere hablar más de la pandemia. No quiere hablar más de la pandemia. No, claro. Y cada vez porque fue negativo, o sea, fue una vez una cosa negativa, ¿para qué vamos a analizar? Pero lo que hacemos ciencia tenemos que analizar, y lo que hacemos política tenemos que analizar para no repetir los errores. Por lo tanto, yo lo analizo desde el punto de vista político. A mí no me gusta hablar de la pandemia, pero tampoco me gusta que me digan, la pandemia fue fenomenal. No fue fenomenal. Fue un espanto lo que vivimos en el 2021. Políticamente sí, porque tampoco retribuye. Si la mayoría de la gente piensa que está bien y vos decís que está mal, y decís, bueno, esto es un distópico, ¿no? Bueno, pero yo realmente estoy convencido de lo que digo, tengo indicadores. La gente se murió de infarto y de ACV en su casa, no consultó porque el COVID era todo y tuvimos más mortalidad ese año que en otros años. Bajó la expectativa de vida de la sociedad. O sea, hay otros elementos fuerte, el cáncer, hay estudios de que aumentó el cáncer, se disminuyeron los controles, o sea... tenés el post-COVID, si querés, ¿no? No, el post-COVID, ni que hablar, de 1,5 millones de personas que se contagiaron de COVID, todos los que quedaron con secuelas y aquellos que quedaron con secuelas graves, ni que hablar, pero ni siquiera entré en eso que son cuestiones más blandas, ¿no? O sea, blandas en términos de que genera discapacidad o discapacidad leve, gasto sanitario...
tiempo de espera de cirugía, tiempo de espera se flexibilizó todo. El sistema de salud, que estaba fuerte, no volvió a ser el mismo después. Por lo tanto, digamos, a mí, analíticamente, tanto profesional como políticamente, no me parece que haya sido una síntesis buena. Al revés, me parece mala. Podríamos seguir hablando de este tema mucho rato más, pero nos quedamos sin tiempo oficialmente. Lucas, ¿esta es la nota más larga que se hizo en el hueso? No, pero está cerca ahí, ¿no? El hermano le ganó. ¿Le ganó el hermano? ¡Ah! Es increíble. La pica de los preves sigue vigente. Y nos olvidamos de hablar de la droga psicodélica. Nos olvidamos de hablar del efecto de las drogas. Queda para otra vuelta. Fede, gracias por venir. Por favor. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias a vos. Bueno, este es el momento youtuber donde empieza el pedido de suscripción, de like, de activar la campanita, de seguirnos en redes sociales. ¿Me van a hacer pedirles todo eso? ¿En serio? ¿Tengo que hacer ese speech de youtuber? Bueno, lo hago. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita, seguinos en redes sociales, seguí a Bueno y seguí a Vamos al Hueso en Instagram. Dale, ponete las pilas.